Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio del curso de trading algorítmico en el cual vamos a estar aprendiendo a cómo importar datos personalizados, es decir, datos que hayamos descargado por nuestra cuenta, que no nos ofrezca QuantConnect. Bien, como vosotros sabéis, QuantConnect nos ofrece muchos datos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos self.addEquity y aquí le pasamos, por ejemplo, un símbolo como puede ser Tesla y una resolución, básicamente, QuantConnect nos está ofreciendo de su base de datos los datos del precio de Tesla. Bien, QuantConnect obviamente no te ofrece todos los datos del mundo. E imagínate que quieres, digamos, meter datos que no sean de QuantConnect en tu programa, datos que hayas descargado por tu cuenta. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué opciones nos da QuantConnect para hacerlo? Bien, QuantConnect nos va a ofrecer un método bastante interesante que se va a llamar self.addData, que su nombre hace bastante honor a cuál es su función. Entonces vamos a poner addData y dentro de este método addData siempre se le van a pasar tres parámetros. El primer parámetro va a ser una clase que ya veréis luego va a haber unos métodos que son los que nos van a permitir obtener los datos y leerlos. Pero bueno, de momento a esta clase le voy a llamar tiempo. ¿Qué tal si hacemos, digamos, vamos a simular como si estuviésemos añadiendo unos datos de tiempo meteorológico, ¿vale? Entonces, el primer parámetro es la clase a la que yo he llamado tiempo. Bueno, la voy a poner con mayúscula, clase tiempo. Bien, el siguiente parámetro va a ser un ticker personalizado que nosotros le queramos poner a estos datos. En este caso voy a llamarlo TI, haciendo referencia a tiempo. Y finalmente una resolución. Así que resolution.minute, que me pase el tiempo en minutos. Perfecto. Esto es lo que se pondría en el método initialize. Pero como veis, aquí estamos llamando a una clase llamada tiempo. Una clase que todavía no existe y que tenemos que crear. ¿Cómo la creamos? Pues nos vamos por aquí y ponemos class tiempo. A esta clase tiempo le vamos a pasar como único parámetro un objeto que se llama Python Data. Y ya estamos dentro de esta clase. Dentro de estas clases que nos van a servir para importar datos ajenos a QuantConnect, siempre van a existir dos métodos. El primero, el método getSource, que nos va a permitir obtener los datos, y el segundo, el método reader, que nos va a permitir leer los datos. Así que vamos a comenzar por el método getSource. Aquí pondríamos getSource, def getSource, y como veis le tenemos que pasar estos parámetros. Bien, pues aquí lo único que tendríamos que hacer sería crear una variable llamada source, por ejemplo, y ponerle cualquier dirección, cualquier enlace o la ruta a un archivo que tengamos en el ordenador. Es decir, si yo estoy obteniendo los datos desde mi carpeta escritorio, pues aquí le pondría la ruta hasta ese archivo que está dentro de la carpeta escritorio. Pero si, por ejemplo, lo estoy subiendo desde Dropbox, tendría que poner el enlace al archivo de Dropbox. Y después de este getSource, vamos a devolver un objeto que se va a llamar subscription.data.source. A este subscription.data.source le vamos a pasar dos parámetros. El primero va a ser source, es decir, la ruta del archivo, y el siguiente va a ser digamos, qué tipo de ruta es. Si es una ruta local, si es una ruta online. Es decir, hay un total de 4 rutas distintas, que puede ser un archivo local, un archivo remoto, el REST y en streaming. Las más comunes, obviamente, son el archivo local y el archivo remoto. Local haría referencia a que lo tienes descargado dentro de tu ordenador y remoto a que lo tienes en alguna nube, por ejemplo, en Dropbox o incluso en Google Drive. Bien. Para probar simplemente vamos a poner que lo tenemos en local file, es decir, tendríamos que poner este objeto, el subscription transport medium, y aquí ponemos local file. De esta forma ya estaríamos, digamos, obteniendo los datos. Ya hemos obtenido los datos y ahora nos falta leerlos y devolverlos para que QuantConnect los ejecute. Bien, así que el siguiente método que os he dicho antes es el reader. A este objeto reader le vamos a pasar los mismos parámetros de antes, pero añadiendo un parámetro más que se va a llamar line y que vamos a poner por aquí. Pero bueno, dentro de este objeto reader vamos a tener que devolver un objeto, que retornar un objeto que va a contar como mínimo con 3 parámetros. El primero, el símbolo, que lo vamos a encontrar en la variable config.symbol. Después vamos a tener que devolver el dato del tiempo, en qué momento del tiempo hace correspondencia a ese dato. Y el último, obviamente, el dato.
Es decir, que con el dato del símbolo, del tiempo y del dato ya podríamos importar nuestros datos ajenos a QuantConnect. Bien, vamos a hacerlo para que lo veáis. Por ejemplo, yo voy a crear un objeto, yo que sé, tiempo es igual a tiempo meteorológico. Yo aquí ya estoy creando un objeto, digamos, personalizado. Y pues para poner el tiempo, pues primero tiempo.symbol, el primero que había que poner, va a ser config.symbol. Esto siempre va a ser así, ¿eh? Después el tiempo.time, y aquí ya tendríamos que poner pues cualquier tiempo. Por lo general, cuando estamos importando datos, vienen en un formato CSV y habrá una columna con el tiempo. Pues deberíamos coger ese tiempo. Self.date time. Y aquí pondríamos el tiempo, no sé cuál poner, self.time. Y después el valor, tiempo.value, y aquí ponemos, por ejemplo, un valor que puede ser 10. Y ya está. Y ahora con retornar el objeto tiempo ya nos funcionaría. Esto sería como más o menos importaríamos nuestros datos. Y entonces luego ya en el método onData y en ese tiempo será cuando me aparezca ese dato. Pero bueno, para que lo veáis mejor, en el vídeo siguiente vamos a hacer un algoritmo de trading que básicamente va a operar el activo de Tesla dependiendo de los tweets de Elon Musk. Es decir, nosotros nos vamos a descargar un set de datos con todos los tweets de Elon Musk y después, en base a lo que considere una inteligencia artificial, si el tweet es bueno o malo, compraremos las acciones de Tesla. Y entonces, de esta forma, pues obviamente tendremos que añadir los datos de los tweets, que son datos ajenos a QuantConnect, y veréis cómo se añaden datos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en el vídeo que viene, así que nos vemos en un próximo episodio. Adiós.